¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a la sala virtual del conocimiento de sí mismo. Aquí seguimos presentes, como siempre, dando la enseñanza con mucho cariño y con mucha alegría para ustedes. Personas que nos van a ver por primera vez. Aquí compartimos un curso sobre el despertar de la conciencia, ciencias herméticas, estudiamos las leyes de la naturaleza para entender por qué pasan las cosas que pasan. Estudiamos técnicas de meditación que nos permitan comprender a profundidad nuestra propia psicología, aprender a ser felices, aprender a vivir en paz. Hablamos de arte, hablamos de religión, hablamos de ciencia. Bueno, es un curso muy completo y sobre todo muy práctico para el despertar de la conciencia. Mi nombre es Víctor Guzmán González y estoy muy contento de estar aquí con ustedes en este jueves. Para continuar con nuestros estudios de autoconocimiento y conciencia. Pueden escribir, pueden comentar, pueden compartir la conferencia sin ningún problema, ¿no? Para eso estamos, para convivir. El tema de esta semana se llama concentración y relajación. Hoy vamos a hablar de dos estados de conciencia. Hoy vamos a hablar de dos ejercicios que tenemos que poner en práctica en nuestra vida personal. Porque decimos que estos estudios son prácticos, no son dogmáticos. Aquí entregamos ejercicios. Hoy estamos teniendo otro tema práctico donde se les van a entregar dos ejercicios sobre el despertar de la conciencia. ¿Sí? Entonces, la concentración y la relajación son dos estados de ser cotidianos para el hombre que se ha conocido a sí mismo, pero bastante extraños para aquel que vive todavía dormido en la actividad de los diferentes agregados psicológicos, sus diferentes yoes que constituyen el ego individual. Entonces, vamos a comenzar con la conferencia. Bienvenidos, vamos a prestar atención, vamos a poner los celulares en silencio, desactivar las notificaciones un momento para poder indagar en estos temas interesantes. Y bien, vamos a empezar a estudiar lo que es la concentración. La concentración significa conciencia centrada en la acción. Es un estado de ser en donde nos entregamos a la actividad que estamos haciendo. Es un estado consciente en donde se manifiestan nuestros potenciales. Y la concentración ocurre cuando aprendemos a vivir el momento presente, el ahora, sin resistencia alguna a ninguna actividad. El que quiere despertar conciencia tiene que aprender a vivir de instante en instante. ¿Por qué? Porque el presente es lo único que existe. Decimos que el pasado ya pasó, ya no existe. Y el futuro no existe, es algo que todavía va a ocurrir. Entonces, cuando hablamos de realidad, hablamos de los fenómenos que se manifiestan en el momento presente.
¿Y cómo alcanzamos el momento presente? Bueno, cuando dejamos de pensar. Cuando pensamos o estamos recordando, es decir, indagando en el pasado que ya no existe, o estamos fantaseando, es decir, especulando en el futuro, que es algo que tampoco existe. Cuando vivimos identificados en el pasado, empezamos a sentir culpa y remordimiento. Cuando vivimos identificados con el futuro, empezamos a sentir temor, inseguridad y ansiedad. Entonces, si ustedes se encuentran en estas condiciones, es porque viven identificados con su actividad psicológica, egocéntrica, que nos aleja del momento presente. Ya lo decía bien Edgar Tolle en su libro El poder de la hora. Es uno de los maestros más populares de nuestros días en términos espirituales, con su libro El poder de la hora, donde pues redacta muy bien, ¿no?, la importancia y los beneficios de aprender a vivir el momento presente, vivir de instante en instante. Pero eso del poder de la hora no es de Edgar Tolle, ¿sí? Él lo está popularizando ahora en el siglo XXI, pero no es de él, ¿sí? Los estados de conciencia, las enseñanzas sobre vivir el presente han existido en todas las culturas, en todas las enseñanzas esotéricas, teosóficas, rosacruces, metafísicas, gnósticas, etcétera, ¿sí? Y aquí, por supuesto que vamos a hablar de esto, de la importancia de aprender a vivir el momento presente, porque solamente así podemos lograr ese estado de concentración, ¿sí? Que bien se puede dar el estado de concentración en una meditación, como lo vemos con el monje budista, o podemos entrar en estado de concentración haciendo las actividades de la vida cotidiana de personas del occidente, ¿no? Recordemos que el ser humano es un conjunto de energías. Lo estudiamos en los 5 centros de la máquina humana, 7 centros, ahí lo pueden encontrar. Tenemos energías sexuales, instintivas, emocionales, intelectuales y motrices, ¿sí? Y estas energías, este conjunto de energías, se pueden manifestar integradas, sumadas, complementadas en una sola dirección, en un solo objetivo, o estas energías se pueden manifestar en un momento dado de formas dispersas. Estoy pensando una cosa, estoy sintiendo otra cosa y estoy haciendo otra cosa completamente distinta. Entonces las energías se dispersan, ¿sí? Entonces las energías se pueden concentrar o las energías se pueden disipar. Esas energías son como una batería que todos llevamos dentro. Y cuando sabemos utilizar esta batería, pues el resultado es el desarrollo de facultades, clarividencia, clariaudiencia, salida en astral, las prácticas de suprasexo dan resultados, se despierta el kundalini, ¿sí? Pero cuando estas energías se dividen por la actividad de nuestros yoes, entonces nos volvemos prácticamente mediocres y no podemos hacer las cosas con los potenciales divinos que tenemos dentro. El estado de concentración es un estado completo de bienestar total. Y como nosotros no vivimos en bienestar, sino vivimos preocupados y angustiados por lo que dicen los demás, por lo que está pasando afuera, que el coronavirus, que si ya se fue, que ya regresó, que dónde está, que nadie sabe,
Entonces, sabemos que no vivimos en un estado de concentración, porque no tenemos un bienestar integral, y el bienestar es una característica del estado de concentración. A pesar de que hacemos muchas cosas con aparente concentración, realmente muy pocas las hacemos en estado de concentración. Normalmente hacemos las cosas consintiendo diálogos en segundo plano. Diálogos que son diferentes a la actividad que estamos realizando. Al vivir distraídos, pues perdemos todos nuestros potenciales. Y hacemos las cosas a medias para salir del paso, las hacemos mal, si no tenemos cuidado, sentimos resistencia, dolor, sufrimiento por hacer una actividad cuando no estamos en estados de concentración, ¿sí? Distraídos, hasta lavar un vaso nos puede generar sufrimiento, ¿sí? Así de mediocres nos volvemos. ¿Cómo es posible que lavar un plato nos genere sufrimiento? Sí, es posible cuando vivimos en estado de distracción. Aquí presento una imagen del César, porque el César decía, divide y vencerás. ¿Cómo es que los gobiernos tienen control sobre los pueblos? Aplicando esta regla que dice, divide y vencerás. Entonces, lo que hacía el César y lo que hacen todos los gobiernos es dividir al pueblo en diferentes bandos, a través de diferentes ideologías, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de capitalismo, de socialismo, de blanco, negro, de lo que sea. Si sacan ideologías y dividen al pueblo, unos están a favor, otros están en contra. El pueblo que está a favor se pelea con el pueblo que está en contra. Si el pueblo se pelea entre sí, y entonces el gobierno entra a poner disque orden, ¿sí? Cuando fueron ellos quienes, con su astucia egocéntrica, generaron a propósito esa confusión social. Entonces, decía el César, divide y vencerás. ¿Sí? Eso también está en el arte de la guerra de Sun Tzu, de este filósofo chino, ¿sí? Donde él decía que la mejor guerra ganada es la que nunca se peleó. Y él planteaba en ese libro cómo se puede ganar una guerra sin llegar al enfrentamiento de carne y hueso, de espadas y balazos, ¿sí? En el libro del arte de la guerra. Y él decía de que había que dividir al enemigo. Divídelo. Obstruye sus alimentos, obstruye sus medicinas, haz que se aleje en los centros hospitalarios de los ejércitos. Entonces, cuando divides al otro equipo, entonces el equipo ya no se va a enfrentar, se rinde. ¿Por qué digo esto? Porque esto tiene una analogía con nuestro mundo interior. Recordemos que en el país psicológico dijimos que tal como es afuera, es adentro, ¿sí? Entonces el César pudiera ser, en esta analogía, nuestro propio ego. Y lo que hace nuestro ego es dividir nuestras fuerzas internas, intelectuales, emocionales, sexuales, instintivas, motrices, para que se manifiesten de una manera dispersa y nuestra conciencia no se pueda manifestar en el momento presente. Al dispersarse estas fuerzas, bloqueamos la actividad de nuestra conciencia. Entonces esto es lo que hace el ego, divide al pueblo. ¿Y cuál es el pueblo? Pues son esas chispitas de conciencia que llevamos dentro. Pudiéramos pensar que la generosidad es una chispita de conciencia, es como un personaje
que vive dentro de uno mismo, consciente. La responsabilidad, esta chispita de conciencia, como si fuese otro personaje que vive dentro de uno mismo. Y así con la honestidad, la fidelidad y todo. Entonces lo que hace el César, el ego, es a través de la actividad psicológica subjetiva, ¿sí? Separa, ¿sí?, todas estas virtudes conscientes, haciendo que ya no podamos actuar con conciencia en el mundo exterior. Y obviamente esto se da por los diferentes agregados psicológicos, los diferentes yoes, los diferentes demonios que todos llevamos dentro, ¿sí? A su vez reconocemos la importancia de vivir en concentración, ¿sí? Si miramos la primera imagen que tenemos en la diapositiva, dice, cuando nos unimos, nadie cae. ¿Y qué es lo que pasa en esta imagen cuando uno queda colgado de un precipicio, ¿no? Y de una rama. Pues que como está trabajando en equipo, cuando uno no puede, el otro sí puede. Entonces, cuando trabajamos en equipo, nos hacemos más fuertes. Sí, miremos la imagen de abajo, la unión hace la fuerza. Cuando nos dividimos, perdemos nuestros potenciales, pero si nos unimos, se suman los potenciales de una parte de uno con los potenciales de otra parte de uno, conscientes. Entonces el resultado es un acto de amor, de sabiduría. Por eso decimos, regresando a las analogías, que el pueblo unido jamás será vencido. Lo mismo pasa con nuestros estados interiores. Cuando aprendemos a unir estas chispitas de conciencia dentro de uno mismo, entonces podemos hacerle frente a cualquier adversidad como esta del COVID-19 con sabiduría, con amor, con paz, con integridad, con educación. A diferencia de la gente que no sabe vivir en estado de concentración y se pelean unas con otras por sus puntos de vista, es referente a un fenómeno que en realidad nadie conoce, nadie entiende. Eso es lo que pasa, que nos separamos, y al separarnos nos peleamos, y al pelearnos bajan nuestras defensas, y nos hacemos más propensas al virus. Pero si nos unimos en fraternidad, si nos entendemos, si nos apoyamos todos juntos, ¿sí?, y sentimos esa fraternidad y esa seguridad en la fraternidad, regresa la confianza, la seguridad, la fe en la humanidad, y eso sube nuestro sistema inmune de tal manera en la que el virus ya no nos va a afectar. Entonces, así con todas las cosas de la vida, si aprendemos a vivir en estados de concentración, tenemos los potenciales de nuestra conciencia y vamos a saber hacerle frente a todas las adversidades de la vida con amor y con sabiduría, que esto es vivir con espiritualidad. A pesar de que no vivimos en un estado completo de concentración, resulta que a veces en nuestra vida sí se dan esos estados de concentración de manera espontánea, sin que nos demos cuenta en nuestra vida cotidiana. ¿Cuándo se da esto? Cuando nos enfocamos en la actividad y nos entregamos a ella sin ninguna clase de resistencia emocional. Entonces experimentamos el gozo, la alegría y la satisfacción. 3 características que nos avisan que estamos concentrados.
Y a veces uno se pondrá a limpiar su casa un domingo por la tarde, como lo vemos en la imagen de acá arriba. Y uno a veces no empieza a hacerlo en estado de concentración, ¿sí? Pero empieza a limpiar por cuestiones de disciplina y con algún tipo de esfuerzo mantiene uno la mente en lo que está haciendo, en la limpieza de la casa, ¿sí? No permite que la mente divague. Si uno logra mantener la mente y los pensamientos alineados a lo que se está haciendo sin queja durante, yo opino, 10 minutos aproximadamente, luego se da la concentración completamente sola. Ya no tienes que mantener ese esfuerzo mental por enfocarte en lo que haces, sino que ya se empieza a dar de manera natural. Y entonces empiezas a disfrutar de la limpieza de la casa, a tal grado que terminas de limpiar y hasta tienes ganas de limpiar más, de hacer más cosas en la casa. ¿Por qué? Porque estás en estado de concentración y hay gozo, alegría, satisfacción y disponibilidad, que es otra característica muy importante. Cuando nos concentramos pasa algo en particular que es perdemos la noción del tiempo. Entonces cuando uno se concentra en la oficina, como la imagen de abajo, se concentra en los correos electrónicos, se concentra en el Excel, en las tablas de los contenidos, sin distraerse, pam, trabajando. De repente mira a ver el reloj, ya son las 4, las 5, las 6 de la tarde. Y uno dice, ¿en qué momento? ¿Cómo se fue el tiempo? Pues sí, uno estuvo en estado de concentración y se perdió hasta la noción del tiempo. Nos dejó de preocupar el tiempo, ¿por qué hora es? Ya voy a salir, falta media hora. No, olvidamos todo eso y nos entregamos conscientemente a la concentración. Entonces vean ustedes los beneficios. Entonces cuando hablamos de un trabajo de sí, pues buscamos expandir conscientemente este estado de ser. Esto es despertar la conciencia con cosas tan sencillas y cotidianas de la vida. Y no precisamente estar haciendo magia y rituales que sí tendrán su valor y tendrán su función. Pero la magia no es la que uno hace con elementos, agua, fuego, azufre, etcétera, sino la magia con uno mismo, como por ejemplo en el estado de concentración. Es de magos vivir en estados de concentración. Sepamos que los avances de ciencia son posibles, estados de concentración, todos los avances de la ciencia y de la tecnología se descubren, se entienden, cuando los científicos se concentran y se dejan llevar, se enfocan en lo que hacen. No están pensando en qué van a hacer después, ni lo que hicieron el día anterior, ¿no? Así no avanzarían, serían científicos mediocres. ¿Qué es lo que pasa con los artistas? ¿Sí? Como un pianista. Los pianistas como Beethoven, ¿sí? Entre otros como Mozart, etcétera, solamente lograron tocar esas grandes melodías, la flauta, el piano, etcétera, instrumentos a través de un estado de concentración. ¿Saben qué es lo que le pasaría a un pianista en medio de un concierto si llegara a perder ese estado de concentración? ¿Saben qué pasaría?
se le olvidarían las notas musicales. Perdería la sincronización con la música, con la orquesta. Entonces, ¿qué es lo que hace un pianista en medio de un concierto? No piensa cuánta gente, estaremos ganando dinero, vinieron mis familiares, ¿será que me salga bien? ¿Será que a la gente le guste? No. Simplemente el artista llega y ¡puc! Se pone a tocar el piano. Eso es concentración. La concentración es un músculo que debemos de fortalecer. Es un músculo que está en el cerebro. Está ubicado en la glándula pituitaria y en la glándula pineal. Entonces, si nosotros conociéramos los beneficios de la concentración, ejercitaríamos nuestra concentración, nuestra capacidad de concentrarnos. Pero como no conocemos estos beneficios, nuestro mundo interior no es muy importante para mucha gente, entonces no le prestamos atención y no lo fortalecemos, pero sí fortalecemos el mundo exterior, el cuerpo físico, lo que se ve. Entonces, uno va al gimnasio 2-3 horas a fortalecer los bíceps, el abdomen, la espalda, las piernas, los glúteos, para que se vea bien, para que estén definidos, para que estén fuertes, y ok, está bien. No lo criticamos. Pero sí puede haber un aspecto de negligencia en donde estamos fortaleciendo mucho los músculos de afuera, pero no los músculos de adentro. Fortalecemos mucho el abdomen, pero no fortalecemos nuestro cerebro. Entonces nos volvemos fuertes por fuera, pero mediocres por dentro. Entonces tenemos que buscar un equilibrio. Hay que ejercitar también el mundo interior. Hay que fortalecer la mente, hay que fortalecer el cerebro, hay que fortalecer la concentración. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, ¿cómo uno fortalece sus abdominales, su abdomen, perdón? ¿Cómo uno lo fortalece? Pues haciendo ejercicio, ¿no es cierto? Pues también para la concentración hay que hacer ejercicios y aquí les vamos a dar algunos para que lo pongan en práctica. El ego, ¿sí?, filtra nuestra concentración, nuestra capacidad de concentrarnos, de manera en que solamente nos podemos concentrar en las cosas que a él le satisfacen. Entonces, mientras jugamos Nintendo, mientras vemos una película en Netflix, qué bien nos concentramos. Pero cuando tenemos que estudiar, leer, meditar, resulta que no nos concentramos. La realidad está expuesta en esta imagen. Esta es nuestra cara, mientras jugamos, la cara del lado derecho de la pantalla, y mientras vamos a meditar, la cara del lado izquierdo. Sí, esto lo hace el ego. Así es el ego. Solo quiere que nos concentremos en cosas que a veces no nos benefician en nada. Entonces, hay que desarrollar una visión impersonal de la vida y entender que las cosas no se hacen porque nos gustan o no, sino porque son útiles para nuestro desarrollo interior y exterior. ¿Sí? Cuidado con eso. Para poder vencer, para poder lograr la concentración, tenemos que vencer la distracción, que es su opuesto. ¿Sí? Si nos libramos de la distracción, el resultado es la concentración. ¿Y qué es la distracción? Pues como lo vemos en la imagen, la distracción es tener 7,000 cosas en la cabeza. 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 cosas en la cabeza al mismo tiempo. Eso es distracción. Distracción es que mientras hacemos una cosa, queremos hacer otra cosa diferente. ¿Sí? Y aquí vemos la imagen de cómo la persona
mientras maneja el vehículo, que es una cosa, está tomando café, que es otra cosa, y está escuchando música, que es otra cosa, y está enviando un WhatsApp, que es otra cosa. Está haciendo 4 cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, es muy probable que esas cosas no le salgan bien. Se expone a accidentes automovilísticos. Los mensajes de WhatsApp no los escribe bien porque no está haciendo una cosa a la vez. Eso es distracción. Cuando estamos en la oficina y estamos pensando en la casa, eso es distracción. Luego, cuando estamos en la casa, estamos pensando en la oficina. Esto es el colmo del sueño de conciencia. Estamos en la oficina y estamos preocupados por cosas de la casa. Y cuando llegamos a la casa, estamos preocupados por cosas de la oficina. Que alguien me explique. Y lo peor del caso es que no nos importa vivir así. Lo consideramos normal. Eso es lo peor. Y esto es distracción. Cuando nos distraemos, perdemos nuestras fuerzas, nos volvemos mediocres. Imaginemos, no imaginemos, veamos la imagen, como una persona jala 100, no sé qué serán estos, 100 newtons o no sé qué será, para un lado y 100 para el otro lado. Entonces, ¿cuál es el resultado de estos esfuerzos? El resultado es ninguno. No se avanza. ¿Sí? Ni va a avanzar la persona del lado derecho, ni va a avanzar la persona del lado izquierdo. ¿Sí? Porque a la fuerza se lo está poniendo otra de igual magnitud. Entonces, así nos pasa a nosotros. Nuestra mente se quiere ir para un lado, pero nuestras emociones para otro lado. Y entonces, así desgastamos nuestras energías y no hemos hecho absolutamente nada. Al no estar concentrados, nuestro potencial se pierde, entonces nos volvemos mediocres. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando en la empresa llega la hora de hacer corte de la caja, ¿no? Y hay que contar el dinero. Y lo contamos mientras pensamos en otras cosas. Mientras fantaseamos o mientras recordamos. ¿Qué es lo que pasa? Que terminamos de contar el dinero y ¿qué pasó? Que no nos dio. No salieron las cuentas. O contamos de más o contamos de menos. Y así podemos contar varias veces el dinero hasta que lo hacemos en un estado de concentración y todo cuadra. Pero cuando no está en estado de concentración, no cuadra. Entonces, ¿qué pasa? Nos volvemos mediocres en estado de distracción. Lo mismo pasa con el fútbol, que es algo bien gracioso. ¿Sí? Porque en el fútbol se meten goles de toda clase, de toda especie, de todos ángulos y de todas distancias, maneras y formas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay un penal? ¿Cómo es posible que un futbolista falle un penal? Si tiene el arco enfrente, si no hay defensores, si tiene toda la disponibilidad para patear el balón como se le pegue la gana, ¿cómo es posible que no lo metan? ¿Saben por qué? Porque están distraídos. No se concentran en patear el balón, sino se distraen con la gente, con la presión, ¿sí? Con la posibilidad de perder el partido, de fallar el penal, de la burla. Y esto hace que pierdan sus potenciales y teniendo el arco enfrente, la mandan a las gradas. Sí, así pasa. Al hacer cosas distraídos, al estar pensando un montón de cosas al mismo tiempo, cosas tontas, fantasías, entonces desarrollamos una resistencia al momento presente, porque el momento presente no nos genera
esa excitación emocional que sí nos producen nuestras fantasías, nuestras charlas interiores. Entonces desarrollamos una resistencia hacia las actividades cotidianas como regar, planchar, cocinar, manejar, regar, barrer, ¿sí? Que son tan fáciles, pero como estamos todo el tiempo en las redes sociales, viendo las noticias, jugando Nintendo, viendo películas en Netflix, y nuestra vida se vuelve virtual y desarrollamos apego a esas emociones que se desarrollan con todas estas cosas virtuales. Entonces cuando apagamos el Nintendo, cuando apagamos el Netflix, cuando apagamos el celular, cuando nos salimos de Facebook y nos quedamos sentados un ratito en la sala, un ratito en el cuarto, acostados en la cama, entonces empezamos a sentir ansiedad, porque ya no estamos conectados con el mundo real. Hemos perdido la sensibilidad de estar sentado en la sala, en el jardín, y simplemente estar sentado como un gato. Ya lo perdimos. Hay gente de pueblo que no tiene acceso a los medios de comunicación y a todas estas tecnologías. Ellos sí, todavía vas a un pueblito y están todos sentados afuera de su casa en la banqueta, ¿no es así? Y están ahí, ¿y qué hacen? Nada, ahí están sentados afuera de su casa, disfrutando de la realidad. Todavía son sensibles a la realidad. Mientras que nosotros, si no estamos viendo un celular, nos sentimos ansiosos. Y cuando tenemos que regar, planchar, lavar, entonces sentimos resistencia emocional porque no nos ofrece todas las emociones de las redes sociales. Hay que desparasitarnos de la virtualidad. Nos distraemos cuando juzgamos, cuando criticamos las cosas que tenemos que hacer subjetivamente. Cuando hay que lavar los platos y decimos, ¿por qué yo? Que lo haga otra persona, que lo haga mi mujer. Si yo no los ensucié, a mí nadie me ayuda, ¿por qué siempre yo los tengo que lavar? ¿Sí? Cuando nos quejamos, la queja es la mejor forma de distracción y solamente empeora nuestra disponibilidad para hacer las cosas. ¿Sí? Cuando la resistencia emocional no viene de la actividad, sino viene del juicio subjetivo y egocéntrico de la actividad, por la actividad de un yo, la manifestación de un yo en nuestro interior. Así nos volvemos mediocres para barrer, lavar, manejar un vehículo. Pues no, así no podemos vivir. Y bueno, ¿cómo podemos practicar la concentración? Aquí le vamos a dar los ejercicios. Lo primero es haciendo un esfuerzo para hacer cosa por cosa. Pueden ustedes hacer una lista de todo lo que tienen que hacer desde el momento en el que se levantan de la cama. Y hacer una cosa por cosa. Tender la cama, ponerse las pantuflas, ir al baño, lavarse la cara, luego lavarse los dientes, luego peinarse, luego quitarse la ropa de dormir, luego ponerse la camisa, luego ponerse el pantalón, luego ponerse los calcetines. Se puede hacer una lista de cómo se van a llevar a cabo. La pueden hacer físico-mental y estar haciendo cada una concentrándonos en esa sin pensar en la próxima. Estoy lavando los dientes, entonces me concentro en lavarme los dientes. Cuando yo termine me peino. Pero ¿qué es lo que hacemos? Con una mano nos queremos lavar los dientes y con la otra mano nos queremos peinar. ¿Sí? Entonces
ahí viene la distracción, siempre pensando en la siguiente actividad. Hay que hacer las cosas sin pensar en ninguna otra. Hay que hacer una cosa sin interrumpirla para hacer otra cosa. No pensar en cosas que se van a hacer. No recordando las cosas que ya se hicieron. Manteniéndonos centrados en lo que hacemos. Sí, esas son las recomendaciones. Y un ejercicio que podemos hacer es practicar la concentración. Prendiendo una vela y concentrándonos en el fuego durante 5 o 10 minutos sin pensar. Eso desarrolla la clarividencia. O lo podemos hacer con un vaso de agua transparente. ¿Sí? Esto también genera la clarividencia y fortalece la concentración. Podemos caminar una manzana alrededor de la cuadra sin pensar. Se pone uno el objetivo, ok, voy a salir a caminar alrededor de mi casa sin pensar. Si llegan los pensamientos del trabajo, de la casa, de lo que dijo fulanito de tal, no nos identificamos porque el objetivo es no pensar. Mientras caminamos, mientras hacemos esa manzana y nos concentramos, ya sea en lo que vemos o a veces se puede concentrar uno en las pisadas que da, como lo hacen los monjes budistas. Ellos practican mucho la concentración. Entonces ahí están los ejercicios, una lista, haciendo las cosas una por una, concentrarse en el fuego de una vela, caminar sin pensar. Ya les di 3 ejercicios. Recordemos que la concentración no la podemos lograr con el deseo de concentrarse. El deseo de concentrarse es distracción. ¿Por qué? Porque genera ansiedad, porque genera culpa, remordimiento, temor. ¿Sí? No debemos desear concentrarnos. La concentración se debe de dar espontáneamente. Cuando voy a trabajar en algo, tengo que hacer un pequeño esfuerzo para mantener mis pensamientos alineados a lo que estoy haciendo. Después de 10-15 minutos ya no tengo que hacer ese esfuerzo, ya se da solo, espontáneo. Ahí está la concentración. ¿Sí? No tenemos que desear concentrarnos, porque ese deseo solamente alimenta nuestra distracción. Y vamos a hablar ahora de la relajación. ¿Sí? Al vivir estresados, tensionados, se nos olvidan las cosas, nos volvemos mediocres temporalmente. ¿Sí? La relajación es un estado que no frecuentamos porque el estrés y la preocupación tensionan el cuerpo físico, tensionan nuestra psicología. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir en un estado de relajación, sin identificación con las cosas de la vida. Ejemplo, una persona, un estudiante, se puede poner muy nervioso durante el examen, que esa tensión, que es lo opuesto a la relajación, pudiera hacer que olvide lo estudiado y no contestar el examen. Pero cuando sale del examen y se relaja, entonces regresan a la persona las respuestas del examen. Sí, yo me acuerdo cuando estudiaba ingeniería, pues a mí me tocaba muchos exámenes donde uno tenía que memorizarse fórmulas matemáticas. Y a veces uno se pone muy nervioso con el examen, que se le olviden a uno las fórmulas y entonces no puede resolver los problemas. Y cuando ya uno se da por vencido y entrega el examen y sale y se relaja y dice, bueno, ¿ya qué? Ahí nos vemos en extraordinarios. Y te relajas y lo aceptas y dices, bueno, ya ni modo. ¡Boom! Vienen a la mente todas las fórmulas. Sí, y a veces hasta coraje le da a uno. ¿Cómo no se me vino a la mente en el momento en el que estaba presentando?
La respuesta es porque no estábamos en un estado de relajación. ¿Sí? Nosotros a veces tratamos de relajarnos de todas las tensiones de la vida y del estrés, preocupaciones, miedos y inseguridades a través de pastillas, de clonazepam, o el churro de marihuana, o la cerveza, ¿sí? O viene una película, pero todas estas cosas no sirven porque generan dependencia, ¿sí? Lo mejor es la conciencia de sí. Hay que aprender a vivir sin identificación, con mucha autoobservación. Entonces podemos mantener el estado de relajación aunque hay un virus allá afuera, ¿no? Salir tranquilitos a la calle si tenemos que salir por alguna circunstancia que lo amerite. Entonces hay que vivir en estado de relajación. Nosotros creemos que la relajación es irse de vacaciones, ir al spa, irse a Cancún, a la playa, estar con los amigos. Sí creemos que la relajación es un estado interior que está íntimamente relacionado con algunos eventos externos, pero no es así. Eso es parte de nuestro condicionamiento. La relajación debe ser la condición psicológica y física natural del sabio, natural, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender a vivir en estado de relajación, mientras estamos en la casa, mientras manejamos el coche, mientras estamos en el trabajo, ¿sí? Salir a caminar nos relaja mucho. Por eso es que las caminatas solitarias nos ayudan mucho para obtener grandes ideas, soluciones a muchos problemas, para comprender ciertas cosas de la vida. A veces caminar solo, irse al parque, ¿sí? Nos ayuda mucho a comprender porque estamos en estado de relajación. También cuando vamos a dormir, por eso muchos artistas duermen con libretitas, porque cuando duermen y se relajan, salen ahí las letras de sus músicas. Se producen tensiones por muchas razones. Hacemos algo que no nos gusta. Tenemos miedo a que algo quede mal. Queremos hacer algo que nos gusta más. Lo que vamos a hacer más tarde nos preocupa. Lo que hicimos antes no quedó muy bien. Lo que hicimos antes sí nos quedó muy bien. No sabemos hacer lo que estamos haciendo. Nos preocupa algo que tenemos que hacer después. O simplemente estamos distraídos con fantasías y recuerdos. Si toda esta actividad emocional y psicológica es producto de nuestros yoes, ¿sí? De esos agregados de desorden psicológico. Entonces, hay que aprender a vivir en la no identificación. Si hay un yo, uno puede hacer una oración. Madre mía, elimíname este defecto. Y mantiene la conciencia intencionalmente en lo que está haciendo. Recordemos que el estrés, que es lo opuesto a la relajación, genera muchísimas enfermedades, hipertensión, problemas cardiovasculares, colitis, úlceras en el estómago, dolores de cabeza. Todo esto lo produce el estrés, la tensión psicológica y física. Hay que aprender a vivir relajados, ¿sí? Entonces, si nosotros en algún momento estamos distraídos, tensionados, estresados, solamente hay que cerrar nuestros ojitos, respirar profundamente por la nariz, que se inflame el estómago y luego exhalar por la boca. La respiración profunda y lenta relaja el cuerpo. También la imaginación relaja el cuerpo. Podemos imaginar mientras respiramos cómo entra una luz violeta,
que relaja nuestro cuerpo. Podemos decretar también, cuerpo físico, relájate, cuerpo físico, relájate, mente, relájate, cuerpo mental, relájate. Sí, los decretos sirven muchísimo en estos estudios. Entonces, hay que relajar el cuerpo cuando entremos en estrés, recordando que todo pasa. Y vamos a dejarles una práctica de relajación y concentración. ¿Sí? Hay que velar y orar, como decía el Maestro Jesús. Velar es prestar atención y orar es pedir muerte a cada defecto que se vaya manifestando. Madre mía, mátame este defecto. Madre mía, mátame este defecto. Cada vez que uno lo necesite. La Madre Divina, Kundalini, actúa y nos ayuda. Primero, conjuración de Belini y círculo mágico. Enseñamos en otro tema. Segundo, súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina. Tercero, relajación, observando que el cuerpo esté cómodo. Respirando profundamente, imaginando como una luz entra y relaja cada parte de nuestro cuerpo. Nos concentramos en el corazón, escuchar y observar el mundo interior. A cada detallito observado le pedimos a la Madre Divina que lo desintegre. Y así lo podemos hacer hasta lograr una perfecta concentración en el mundo interior, sin que la mente divague. Este es otro ejercicio. Un ejercicio más, les di 3, relajación 4, concentración, con relajación 5, 5 ejercicios ya les di para que pongan en práctica. Quien lo ponga en práctica va a ver resultados, va a despertar la conciencia. Quien no lo ponga en práctica no va a avanzar en estos estudios, así se conecte todos los jueves a las 7:30, ¿sí? Decía Bruce Lee, la concentración es la raíz de todas las capacidades del hombre. Me despido con esta diapositiva. Mi nombre es Víctor Guzmán González. Les mando un abrazo fraternal. Gracias por acompañarme en estos estudios. Nos vemos la próxima semana. Y gracias por comentar, por compartir la enseñanza. Les deseo muchísima fuerza, sabiduría, salud y disponibilidad en estos estudios de sabiduría universal. Nos vemos hasta la próxima semana con otro tema diferente. Así que, paz fraternal, hermanos míos.